Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, sobre algunos temas particulares en que se nos presenta a nosotros aquí de estos temas que ya fuimos reflexionando. Pero hoy queremos introducirnos más, profundizar más otros elementos. Sobre todo, recuerden que uno de ellos es el de la alianza, que prácticamente es un tema transversal, es decir, que comienza desde el libro del Génesis y termina eso en el libro del Apocalipsis. Esta es la alianza que Dios verdaderamente ha sellado con su pueblo. Y desde ahí nosotros entendemos en este, entre comillas lo decimos, este contrato, ¿verdad?, de Dios con su pueblo que después se va desarrollando. Esto es lo lindo que nosotros podemos encontrar en el libro también aquí del Deuteronomio como tema particular, tema transversal, tema importante, tema que pasa toda la Biblia. Dios entonces que entra en alianza, quiere permanecer en alianza. El hombre que responde a esta alianza, el Berit, famoso, ¿verdad?, en hebreo, Berit. Tenemos que estudiar también sobre esta palabrita en los cursos bíblicos que ofrece siempre Ñandeyara Ñe'e. Estudiamos todas estas palabras, estas acepciones importantes dentro de la Biblia, que podamos entender y que podamos saber verdaderamente lo que significa la palabra Berit, la palabra alianza. Vamos un poco a mirar en este punto del día de hoy de nuestra catequesis, de nuestra formación, de nuestro curso bíblico, la alianza y sus compromisos más allá del Deuteronomio. Porque nosotros estamos mirando hasta ahora sobre el libro del Deuteronomio, los temas particulares. Pero como yo les estaba diciendo, si es un tema que comienza desde el Génesis y se va hasta el Apocalipsis, quiere decir que entonces esta palabra alianza, esta palabra Berit, en realidad va mucho más allá de todo este simple, único libro, el quinto dentro del Pentateuco, ¿verdad? O sea que es dentro, tenemos que mirarlo dentro de los 73 libros que tenemos en la Biblia, en esta colección maravillosa de una tradición, es decir, de una comunidad,
es decir, de una eclesia. La iglesia entonces que reflexiona, la iglesia que se encuentra en los diferentes puntos, ¿verdad?, de su vida, de su contexto histórico, que mira su vida de comunidad, su vida de iglesia y comienza entonces a escribir. Escribe la relación del pueblo con Dios, la relación de la comunidad con Dios. Se puede suponer entonces, queridos amigos, que el concepto de alianza, así como la realidad que él representa es el contacto directo, ¿verdad?, del hombre, de la humanidad, de la comunidad que quiere responder a su propia dignidad de acuerdo a lo que Dios le ha regalado. Para eso tiene que entender entonces qué es lo que Dios va para ser felices, para realizarnos como personas, para responder a este plan de Dios. Y entonces, así como la realidad que él representa, dada la importancia que tiene en el Deuteronomio. Bueno, aquí tenemos que subrayar otro elemento para que nos demos cuenta. ¿Por qué nosotros comenzamos a mirar desde el Deuteronomio? Porque en realidad es esta escuela, le decimos nosotros, ¿verdad?, dentro de la reflexión teológica, o mejor dicho, dentro de una reflexión exegética bíblica, de los grandes exégetas, de los grandes estudiosos de la Biblia. Por favor, ni nos metamos con esas personas, ¿verdad? Porque aquí tenemos que estudiar profundamente y entender bien lo que significa entonces una escuela deuteronomista. La escuela deuteronomista, llamada de esta manera, porque nunca existió como tal, ¿verdad?, así, con título y no sé, en un lugar donde decía un edificio, aquí es la escuela deuteronomista. No existe eso, sino que los exégetas, los estudiosos, llegan a entender y comprender que aquí hay una corriente, ¿verdad?, teológica muy importante, escriturística muy importante, que deja una influencia muy grande en los escritos de la Biblia. Y nosotros llegamos entonces a descubrir, ¿verdad?, con estos exégetas, con estos grandes estudiosos que años y años y años y años han estudiado, ¿verdad?, y sobre eso se sigue investigando y se sigue estudiando, nos dicen que durante el exilio Israel sufrió una experiencia tan fuerte, tan dura, y desde ahí entonces se comienza a repensar, ¿verdad?, esta relación con Dios. Y ellos dicen, ¿por qué fuimos exiliados? ¿Por qué perdimos nuestra tierra? ¿Por qué nosotros vinimos a parar aquí en Babilonia? Y a eso se le llama la escuela Deuteronomos, o sea, como diciendo, tenemos que tener una segunda ley, tenemos que, entre comillas, arreglar nuestra constitución religiosa, vamos a ponerle así eso para entender mejor, en claves bíblicos, ¿verdad?, en claves bíblicas, en claves, ¿verdad?, religiosas. Tenemos que entender eso. Deuteronomos, una segunda ley, Dios que nos tiene que corregir de alguna manera, y nosotros que tenemos que darnos cuenta que tenemos que seguir escribiendo de acuerdo a lo que Dios nos va pidiendo y cómo tenemos que corregir nuestra relación con Dios para poder sobrevivir. Porque o si no, o pata la ñande situación. Porque esa experiencia del exilio les tocó tan duramente, esa experiencia del exilio que les lleva justamente a ser esclavos, a perder la tierra de Israel, a perder Jerusalén, es el pueblo, ¿verdad? Es el clan de Judá y un poco también de Benjamín, son los que se llaman el reino del sur, que estamos en el 586, ¿verdad?, que con Nabucodonosor prácticamente son exiliados. Los que quedan ahí son muy pocos, ¿verdad?, son los pobres, los anahuín, después se les va a llamar. Pero en esta experiencia del exilio ellos comienzan a pensar seriamente, ¿por qué nos encontramos en esta situación? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué perdimos la tierra? Y la conclusión final de esta escuela deuteronomista, de estos sabios, de estos escribas, de estos que están al frente de la comunidad, comienzan a pensar y a decir, porque nos hemos olvidado de Dios, porque hemos dejado a Dios de lado. Si nosotros queremos ya hacer una linda aplicación también a nuestra vida actual, porque esto tiene que ser un elemento, ¿verdad?, de memoria, el memorial nosotros le llamamos a eso, es actualizar. No es que miramos solamente lo que pasó hace 2500 años o 2600 años atrás, ¿verdad?, sino que tenemos que mirar eso y hacerlo presente hoy, realidad hoy, memorial hoy.
Y entonces es como decir, ¿por qué nosotros hoy nos encontramos en esta situación, aquí y ahora? Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañi e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, ciertamente con los temas más importantes, pero aquí tocamos un tema, el tema de la alianza y el tema del amor de Dios y el amor a Dios. Son dos elementos que cambian simplemente por esa pequeña partícula, ¿verdad? Por esa preposición que tenemos aquí, el amor de Dios hacia Israel, el amor de Dios hacia su pueblo. Y pueblo mímica, y por otra parte tenemos el amor hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que el hombre verdaderamente entonces ofrece en este sentido al Señor? ¿Qué es lo que el hombre también da como respuesta a este amor infinito del Señor? ¿Cómo se manifiesta en síntesis? Aquí encontramos, decíamos, en este amor de Dios, que Dios le da todo, ¿verdad? Pero también encontramos en el capítulo 34, después de que hayamos pasado por el capítulo 32, cuando el pueblo de Israel se desvía de su camino porque se hace el becerro de oro. Sin embargo, el Señor le vuelve a ofrecer su amor. Moisés mismo en esta relación con Dios le vuelve a pedir entonces, Ñan de Yara, ni que no yate, Ñan de Yara, ro yaú, pero con ángaro hace yaú, ro ñacapu Hapesharo Wata se penderá pues Ñan de Yara, los hindúes se venden y ya pues se venden y así entonces decíamos que los profetas son los primeros testigos. Acuerda hindú, acuerda esha, acuerda upeyamo, ayepa hinduriré Ñan de Yara, o monjecabei al pueblo. Hoy cual cabe al pueblo. Todo lo que ellos le escuchan al Señor, todo lo que ellos están sabiendo del Señor, ¿verdad? Y eso es lo positivo y eso es lo negativo, lo que nos ayuda verdaderamente a superar lo negativo. O sea, todo aquello que el pueblo, de cierta manera, se deja llevar por sus instintos o por sus propios deseos, después en esta reflexión del amor de Dios, el amor de Dios, eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el amor que Dios ofrece? Eso nosotros también lo podemos mirar, ¿verdad? Porque después vamos a entenderlo mejor, pero si queremos hacer una aplicación ya directa a nuestra comunidad y queremos hacer una aplicación directa a nuestra vida, a nuestra familia, ¿cuál es el amor nuestro hacia los demás? ¿Cuál es el amor tuyo hacia tu esposa, el amor tuyo hacia tus hijos, el amor tuyo, ¿verdad?, hacia tu prole,
hacia tu comunidad, porque aquí se dan cuenta, decíamos recién, que designan la desviación del camino de la alianza. Desviación del camino de la alianza. Añande muchas veces lleva ya de cola problema a mí la añandero gapu y lleva baila ya. Bueno, cuando hay cobe manda y cuando se manda de wimba bebé, entonces ya ajatan tema, rojellatan tema, más o menos así somos nosotros, ¿verdad? Entonces es imposible verdaderamente, es imposible. Entonces es importante, ¿verdad?, esta reflexión y saber el amor de Dios a pesar de esas dificultades del pueblo para con Dios. Sin embargo, Dios sigue insistiendo, sigue derramando su amor, sigue verdaderamente, ¿verdad?, estando ahí presente ante Él. Entonces los profetas son testigos privilegiados del amor de Dios para con su pueblo. No pocas veces presentan a Dios como un esposo que ama a Israel con un amor apasionado, exclusivo y eterno, aunque Israel corresponda a ese amor con la ingratitud y la traición. Y ¿verdad? Estamos leyendo, por ejemplo, del profeta Oseas. Oseas es uno de los profetas, ¿verdad?, que echa siempre en cara, ¿verdad?, saca al pueblo y le dice, bueno, el areyapoa, va ella landé, era actuar eina, sabiendo que el Señor te ama tanto. Oseas incluso lo compara siempre con el amor esposal, el amor de un esposo con una esposa, el amor entonces que tiene que ser total, ¿verdad?, de entrega, ese amor tan grande, ¿verdad?, del cariño, ese amor de una demostración verdadera, de entrega, de servicio, de generosidad. Familia, pues lleva. Así tiene que ser el matrimonio, ese amor que te hace sentir feliz, ese amor que te hace sentir plenamente realizado. Y entonces tenemos, escuchen bien lo que dice este profeta, que es el profeta Oseas. Sucederá en aquel día, oráculo del Señor, que ella me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por su nombre. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y esto ya cuando comienza nomás, ¿verdad?, el libro de Oseas. Estamos en el capítulo 2, del 18 en adelante. Entonces es interesante porque, como le estaba diciendo, te está mostrando ese amor de esposos. Así le muestra también el Señor y le dice, este es el amor que yo te tengo, Israel, pueblo mío, familia mía. Entonces nosotros hacemos memorial de esta situación, es decir, lo hacemos actual. Lo que Dios derrama sobre nosotros, lo que Dios nos ofrece cada día, lo que Dios quiere verdaderamente de cada uno de nosotros, lo encontramos aquí, en esta situación bien concreta en que Oseas le está hablando al pueblo y le dice, bueno, por favor, marido mío, ya no te llamarás más Baal mío. Eso es lo que quiero. Baal es mi Señor y es como decir Baalí hasta ahora, ¿verdad? Siguen diciendo, ¿verdad? En hebreo se dice, Señor mío, esposo mío. Pero en un sentido también del Baal es más bien como alguien que no es tan cercano, ¿verdad? El cercano es ese que verdaderamente está ahí a tu lado en todo momento, en todas circunstancias. Y por eso dice, retiraré también de tu boca los nombres de los Baales, es decir, los nombres de los otros dioses. No quiero que vayas detrás de otros dioses. No quiero que pronuncies el nombre de otros dioses. Quiero que estés conmigo, quiero que vengas conmigo. Y nunca más serán mencionados por su nombre también. Nunca estos Baales, estos dioses, tienen que tener poder y fuerza en tu corazón o en tu vida. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho. Y aquí entonces se dan cuenta que haciendo esa analogía, es decir, esa comparación que hace con el matrimonio del esposo con la esposa, entonces aquí también le está mostrando, ¿verdad? Y le está diciendo que tiene que ser la fuerza de la justicia,
la fuerza del derecho, la fuerza del amor, la fuerza de la compasión, la fidelidad y sobre todo el conocer al Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu luz que quiere en mí se vea de lejos y así servir a los demás para el camino iluminar. Por eso ven, Espíritu Santo, ven y quémanos con el fuego de tu amor. Por eso ven, Espíritu Santo, con un nuevo Pentecostés. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto, es darse como alimento. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios me liberó y canto gloria a Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios me liberó y canto gloria a Dios. ¿A dónde iré? Lejos de ti. ¿A dónde huiré?
Jesús, cúbreme con tu manto. Y voy a orarte en silencio, a decirte que quiero pasar contigo por toda mi vida, al cantarte que no puedo vivir sin tu amor, que es locura, que es razón, que da vida y que da color a mi cielo, Cristo, tu amor, ese amor de muerte en cruz, que vino a encenderme la luz y a llenar el vacío que solo llena. Cambio mi lamento a danzar, me llenó de esperanza, me eligió, me abrazó, me sanó, me limpió, me amó, me ha dado vida nueva, dejó la amargura afuera y yo le capto, le alabo y levanto los brazos al cielo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Porque no encuentro deleite en este mundo que gozarme en tu presencia por el resto de mis días, ya que todo en este mundo es pasajero. En mí solo hay un anhelo, ver tu rostro algún día y postrarme en tu presencia y llorar de alegría, abrazar tus pies benditos, ya sin tiempo ni medida. Te quiero alabar, tu nombre exaltar, en espíritu y verdad. Quiero gritar tu majestad, es grande tu amor y tu bondad. Te quiero alabar. Te quiero alabar. Porque aunque no te vea, estás, porque yo sé que no te irás, porque tu amor sigue igual, tu amor no cambia, sigue igual, porque no cuentas mis caídas, me levantas y me animas, tu amor es sin medida, no vacila, no. Gracias papá, gracias papá, gracias papá. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio en sus temas principales. El tema que es transversal a toda la Biblia, los 73 libros que tenemos en la Biblia, es el tema de la alianza. Y es aquí donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros podemos ver y podemos entender cómo Dios verdaderamente ama al mundo, cómo Dios nos quiere a nosotros, nos regala todo. Y nosotros tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? O sea, tenemos que darnos cuenta, porque algunos somos cabeza dura, ¿verdad? Algunos somos de un corazón duro también. No somos capaces de abrirnos a Dios, no somos capaces de abrirnos entonces a su misericordia. Entonces ahora queríamos hablar y queríamos presentar también desde esta experiencia tan hermosa de Pablo, porque Pablo lo vivió y lo experimentó en ese amor concreto que Cristo tuvo
hacia Él, que se entregó totalmente a Él, lo salvó, lo rescató, aún siendo Pablo pecador. Escuchemos un poco desde el libro de Gálatas. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que nos dice en el capítulo 2:20. Pablo entonces descubre. Pablo, después de haber sido un perseguidor, ¿verdad?, de la comunidad cristiana, de esa primera comunidad judeo-cristiana, sin embargo, después lleva esa pea. Y ahí es donde él comienza, ¿verdad?, y se lanza y dice, ¿verdad?, esto, esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. La vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces esto, queridos hermanos, queridos amigos, es importante y es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos dando este paso esencial. Es este el momento en que nosotros tenemos que descubrir, así como Pablo también, que el amor de Dios es un amor incondicional. A pesar, decíamos recién, de que Pablo era un pecador. Pablo estaba detrás de los cristianos persiguiéndoles, llevándoles a la prisión, llevándoles a la muerte, al martirio. Pero sin embargo, en este camino, en esta persecución es donde Dios le toca el corazón. En esta persecución y en este deseo, ¿verdad?, también de cierta manera Pablo tenía ese deseo y ese celo, como él dice, como buen fariseo. Pablo era un fariseo bien fanático, pero descubre, ¿saben dónde descubre? Nosotros hablamos de la luz, ¿verdad?, que se le aparece en un momento. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues en ese camino hacia Damasco? En realidad, ¿cómo tenemos que explicar, ¿verdad?, para no tomarlo literalmente como está ahí? Porque ciertamente que este es un género literario para explicarnos una aparición o una irrupción de Dios en la vida del hombre. Para esa papel ñande yara lleva posco ñandereje ñandere sape a o pebe ñande aptoña y ñande kutuina y ñande Saulo va erigonde le va a ser ver pesa ahí donde la se perseguina Saulo y ñangare cominan de llegue a esa mina. Bueno, entonces ahí Pablo ciertamente dice que cae, ¿verdad?, por tierra. Bueno, todos estos son elementos importantes que dentro de una exégesis bien presentada, ¿verdad?, y llegando hacia a una teología hermosa y maravillosa, podemos entender el camino y el proceso de Saulo, que después será Pablo, ¿verdad? Bueno, y eso les quería narrar y les quería decir, ¿verdad?, en este pensamiento, ¿verdad?, de una explicación profunda. ¿Qué significa esto? No significa simplemente entonces que él haya visto una luz, etcétera, etcétera, que haya oído una luz. Ciertamente que en su conciencia enseguida algo le estaba hablando, y esa luz de la conciencia consistía en que él perseguía verdaderamente a los cristianos, los llevaba a la cárcel, muy bien, pero después se daba cuenta que él, después de que los llevaba ahí en prisión y le garroteaban y le castigaban a estos cristianos, a quien él les estaba llevando, y seguramente que profería de todo, Pablo profería de todo contra estos, cuando los traía a las mazmorras, en la prisión. O sea, antes que de todo, ¿verdad?, los trataba mal, todo lo que uno quiera. Pero después, ¿qué pasa? A pesar de que él así, y con amenazas, ¿verdad?, porque dice también en una parte, ¿verdad?, en la palabra de Dios interesante, bajo amenazas, ¿verdad?, pero ellos igual siguen predicando. Ahí está. Eso es lo que a Pablo después le toca, queridos hermanos. Lo que a Pablo verdaderamente le convierte, no es esa luz que le aparece ahí, sino lo que a Pablo le convierte es verdaderamente que a pesar de que él traía y los mandaba a encarcelar, incluso los mataban a los cristianos, él se daba cuenta que estos cristianos no aflojaban. Estos cristianos volvían a levantarse. Estos cristianos, después de haber pasado la tempestad, el sufrimiento, la cárcel, el problema que sentían ahí, volvían a levantarse, volvían a salir y volvían a predicar a Jesucristo. Entonces el testimonio de vida, queridos hermanos, esa luz que le toca a Pablo. Eso es lo que tenemos que entender y eso es lo más importante. Porque alguna vez, señante, va el añajano, todo que tiene luz, y a mí como Pablo, que vengan a poder señor una luz y que me convierta. Diga, tú ya me convertí porque siempre ahí empieza. No.
Hay que mirar el testimonio de muchos hermanos que están ahí en la fe, que están rezando, que se están ofreciendo, que están haciendo sacrificios, que tienen su tiempo para Dios, que se ofrecen para su comunidad, para su iglesia. Trabajan verdaderamente denodadamente, ¿verdad? Por su comunidad, por su familia. Esto es importante que tengamos en consideración, porque si no, pues también podemos volver también nosotros a pensar simplemente en una acción de Dios, pero siempre una acción de Dios que es externa. Allá no hay nada, vamos a ver cuándo Dios me toca, vamos a ver cuándo Dios, pum, me ilumina también y me aparece esa luz como le apareció a Pablo. A ver, ¿dónde está? No, esa luz que recibe Pablo es en el testimonio de esos hermanos que no aflojan. Es el testimonio de esos hermanos que, a pesar de que son encarcelados, son aprisionados, no apostatan, no dejan su fe, no se vuelven sectarios, no se vuelven protestantes, se vuelven verdaderamente cada vez más auténticos en su fe. ¿Entendiste? Porque upeago la ñande canque. Y entonces, claro, como en nuestra fe no estamos fortalecidos, en nuestra fe no estamos verdaderamente bien formados y animados, evidentemente que después, como dice el Evangelio, vienen los torrentes, los vientos, y entonces esa casa construida sobre arena se derrumba. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de ñande yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor,
fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre. Oh, por tu llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre. Por tu llagas salvo soy, por tu llagas libre soy, por tu llagas salvo soy, por tu llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañ y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este amor a Dios, porque hemos recibido el amor de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y aquí entonces ponemos las bases elementales y fundamentales que decíamos recién. Dice que hay una estrecha conexión que se señala entre el amor que se tiene a Dios, el amor que se tiene a Dios, y luego que se va a expresar en el amor que se tiene al prójimo. ¿Cómo le vamos a devolver? Porque nuestro tema principal, ¿verdad? Del amor a Dios, o el amor hacia Dios, ahora es nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a amar a este Dios que me ama tanto y que se entrega? Y bueno, entonces lo primero luego tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que Dios verdaderamente se está entregando? ¿Cómo es que Dios se me está ofreciendo? Y sabemos que Dios se me está ofreciendo con todas las cosas que yo vivo, que yo tengo, que yo usufructúo, que tengo aquí delante de mí. Esa es la manifestación de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a ese amor de Dios, es decir, lo que Dios nos está ofreciendo y lo que Dios nos está regalando. Ahora, hacemos a la inversa, ¿verdad? Porque si Dios nos ama tanto, el amor de Dios para con el hombre, el amor de Dios para con nosotros, ahora nosotros miramos y decimos cuál es nuestro amor hacia Dios, el amor hacia Dios, el amor a Dios. Y eso se tiene que demostrar, dice, ese amor a Dios a través del amor al prójimo. El amor a las personas con quienes nosotros estamos, el amor a las personas con quienes nosotros convivimos, el amor a la persona con quienes nosotros verdaderamente nos encontramos en el día a día. Esa es la forma concreta como nosotros podemos decir que amamos a Dios.
Estamos ahí, yo más de 26 años, ¿verdad?, de sacerdocio y tantas personas, tantas parejas, tantos hermanos nuestros, ¿verdad?, necesitados verdaderamente de esa fuerza y del amor de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en ese este amor que tenemos que manifestar? Y necesitamos, o mejor dicho, encontramos que hay carencia, pero carencia justamente de ese amor, en donde nosotros decimos que le encontramos a Dios. Porque la carencia en el afecto, la carencia hacia la otra persona, la carencia de ese amor verdadero hacia el prójimo, te está queriendo decir que vos no le amás a Dios, ya ando con alguien. Entonces no podemos decir, sí, yo le amo a Dios, yo nambrena hoy de yarandi, nambrena hoy la de yarandi. Pero haupei da yaja juipe de la pichape. A ese que está a tu lado, ñeñona inonda, ñeñe mongueta sei, no somos capaces del diálogos, de la palabra compartida. Vean que dice la diálogos, dividir las palabras. Ahora te toca a vos, ahora me toca a mí, ahora te toca a vos, ñaño gendú, ñañe ñañe mongueta. Eso quiere decir el diálogo, ¿verdad? Y esa es la forma concreta, como te está diciendo aquí. Upepe lo ya saca la yaja de Ujabeñan de Yara. Entonces, anila ñan de Yapue. Anila ya edisha formar viñan de yara, na besare con la nisho, na besare con la santo, na besare con la ibaibara, na besare con la Biblia, etcétera, etcétera. Y va de memoria, pero en el fondo, da ya juya lleva, peñan de la pisada. El amor verdadero, entonces, del hombre hacia Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Por eso te está diciendo, está en estrecha conexión que se señala entre el amor que se tiene a Dios y el que se tiene al prójimo, al hermano. Esto es expresado con absoluta claridad en la primera carta de San Juan. Vamos a leer un poco, eso es lo que yo le estaba diciendo. Estamos, primera de Juan 4, 20, 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y ustedes y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento. Quien ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces, queridos hermanos, esto me parece que es esencial y fundamental para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que entendamos que el amor verdadero nosotros lo manifestamos en el amor hacia el prójimo. No podemos separar. No podemos hacer dicotomía, vaya la dicotomía, dividir, no podemos dividir, eso quiere decir la dicotomía. Nosotros entonces, queridos amigos, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro amor de comunidad. Porque ñande muchas veces ñaja, no allí vaya esa ñimo a peñande yara o me embata ñande porque es gusta ñande amor guateye o me está ñande. Y si nosotros no lo hacemos así, queridos hermanos, evidentemente que siempre será un problema de un verdadero amor y de un verdadero cristianismo, diríamos, de esta manera, ¿verdad? O incluso, porque esto también nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento, el amor al prójimo, ¿verdad? Como dice también aquí el Deuteronomio, ese amor profundo que tiene que haber hacia la persona, el amor profundo que hay a Dios, nosotros lo manifestamos en el altar. El amor vertical, entonces, de un Dios que me ama es justamente porque hay un amor horizontal, ¿verdad?, entre nosotros. Incluso eso nosotros lo aplicamos a la cruz, ¿verdad? Porque la cruz, de cierta manera, nos está diciendo ese amor profundo, total de Dios, se manifiesta, ¿verdad? Ese amor profundo y total del Señor se manifiesta en el amor al prójimo. Volvemos a decir, ¿verdad?, lo que dice San Juan, primera de Juan, el capítulo 4, ¿verdad?, que va del 20 al 21 en adelante, ¿verdad? Si alguno dice, yo amo a Dios verdaderamente, pero odia a su hermano, y no se da cuenta que está en ese camino, ¿verdad?, del odio, de la separación, del no hacerle caso, de no dedicarle el tiempo. Y bueno, y todas esas cosas, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que es entonces un falso, entre comillas lo digo así, ¿verdad? Un pseudo amor. Pero no hay por el amor verdadero, no hay por el amor verdadero. Porque el amor verdadero a Dios se tiene que manifestar en el amor verdadero a el hermano.
en el amor verdadero a ese que está a tu lado, en el amor verdadero a tu prójimo. Aupebe entonces que tu yaña que tiene no debe de bueno, de será rejuveñan de yarabe. Y esto es lo que una vez justamente Monseñor Zacarías Ortiz comentaba, ¿verdad? De un sacerdote que estaba en el Chaco, Mojuguare. Él venía ya de otro, Getafe, Monburillo. Y dice que escuchó a la noche, que a ver, muy leñamaca ahí en el Chaco, en el medio del Chaco, y los obreros en un momento se reúnen allá, más o menos estaba a unos 20 metros. Y dice que en un momento hablaron del país que estaba trabajando ahí con ellos. ¿Y saben qué dijo? No dijo luego, ella va a copa y ñandera el juete ñandebe, allá upeareos y ya la gente está uniendo pues te veo bomba pojama. ¿Sabe qué decían? Ayepa, copa y coa, oja el juete ñande yárame. Oje ya está, jau bomba pojama mañana en día. Qué interesante, un misionero entregado totalmente, ¿verdad?, a Dios. Esto verdaderamente conmociona, ¿verdad? Pero está diciendo lo que dice el Evangelio aquí, queridos hermanos. Lo que dice la palabra de Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos. Y así concluimos por el día de hoy. Amemos a nuestros hermanos y es la manera como nosotros verdaderamente vamos a amar a Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.